Hola a todos, saludos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a resolver una inquietud que nos hace llegar el ingeniero José Ángel Núñez desde Bogotá, Colombia. José Ángel nos pregunta: saludos Leonardo, espero te encuentres muy bien. Te escribo para hacerte una consulta. ¿Cuándo un pozo está en flujo crítico? ¿Y cuál es el beneficio de tenerlo en ese estado? Por otro lado, pregunta José: ¿cómo se puede saber en Prosper si un pozo está en flujo crítico? Gracias por tu respuesta, José Ángel Núñez, ingeniero de optimización de producción. Bueno, José Ángel, muchas gracias por tu pregunta, una pregunta sumamente interesante y que pasaremos a responder a continuación. Aquí tenemos un diagrama de cómo funciona un choque o estrangulador en un pozo. Como vemos, aquí tenemos la línea, esta es la línea de flujo que viene del cabezal y que va hacia el manifold. En esa línea hemos colocado una restricción al flujo, que es lo que llamamos choque o estrangulador. Y aquí de este lado está el cabezal y de este lado está lo que vamos a llamar el sistema aguas abajo. Es decir, todo lo que esté después del choque. La línea de flujo, el manifold, todos los componentes de la estación de flujo, separadores, etcétera, todo eso está aguas abajo del pozo. Este es nuestro choque y como se ve, el flujo que viene del pozo se restringe y se forma esta, o sea, el flujo toma esta forma, que es algo que se conoce con el nombre de vena contracta. La vena contracta, cuando se forma la vena contracta, la velocidad del flujo dentro del choque se hace superior a la velocidad del sonido, es decir, se vuelve supersónico. Al tener una velocidad mucho mayor que la velocidad del sonido dentro del choque, nosotros aseguramos que el pozo esté en flujo crítico. ¿Por qué? Aquí tenemos una presión de entrada que hemos llamado P y una presión de salida que hemos llamado PS. Cuando aquí el flujo es supersónico y se forma la vena contracta, en la mayoría de los textos ustedes encontrarán que la presión de entrada va a ser igual a 2 veces la presión de salida, o lo que es lo mismo, la presión de salida será la mitad de la presión de entrada. Si nosotros logramos que esta presión sea el doble o más que esta presión, nosotros podemos asegurar que nuestro pozo está en flujo crítico. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio de tener un flujo crítico? ¿Por qué queremos el pozo en flujo crítico? Bueno, resulta que nosotros hemos estudiado, o sea, mientras hemos estado haciendo los modelos de pozos, hemos estudiado los pozos como entidades individuales, pero en verdad los pozos no son entidades individuales. Los pozos están conectados a un sistema. Es decir, cada pozo tiene un cabezal, ese cabezal se conecta a una línea de flujo y esa línea de flujo llega a un manifold, que nosotros en Venezuela lo llamamos cañón y que a mí me gustaría que allá abajo en los comentarios escribieran cómo lo llaman ustedes en su país. A este manifold llega la producción de varios pozos, ¿correcto? Entonces, todo este sistema es una entidad que se compone de varias partes. Los pozos son una de esas partes. Todos los pozos no son entidades individuales. Como no son entidades individuales, están a merced del sistema, es decir, cualquier alteración que ocurra en el sistema, agua abajo del pozo, se va a regresar hacia el pozo, y si el pozo no está en flujo crítico, esta alteración en el sistema va a llegar al cabezal, va a bajar por la tubería de producción y va a llegar al fondo del pozo. Nos va a alterar la presión de fondo fluyente, por ende nos va a alterar el drawdown, que es la diferencia entre la presión de yacimiento y la presión de fondo fluyente, y de la cual depende directamente la producción. Entonces, cualquier alteración en el sistema, si un pozo no está en flujo crítico, altera la producción del pozo. La manera que nosotros tenemos de proteger los pozos, para que estas alteraciones del sistema no se vean reflejadas en los pozos, es poniendo el pozo en flujo crítico. Pero poner el pozo en flujo crítico tiene un costo. Si yo no tengo ninguna restricción al flujo en el pozo, el flujo del pozo será mayor que si yo tengo una restricción al flujo. Es decir,
Con los choques podemos controlar las presiones, pero además también como una restricción, vamos a restringir la producción. ¿Correcto? Entonces, esta protección del pozo tiene un costo. Y tiene un costo en barriles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando un pozo está en flujo crítico en Prosper? Bueno, aquí tenemos nuestra pantalla principal de Prosper. Aquí tenemos un pozo, que es un pozo de petróleo. Si me permiten un segundo. Es un pozo de petróleo que está completado y que produce por un tubing, ¿correcto? Pozo normal de petróleo como el que muchas veces hemos hecho aquí en este canal. Aquí tenemos el PVT de este pozo. Como vemos, tenemos una prueba que viene del laboratorio y por lo tanto al PVT se le hizo match. Se obtuvieron las correlaciones que mejor caracterizan este PVT. Entonces el PVT, digamos, el pozo desde el punto de vista de modelaje de fluido es sólido. Aquí tenemos nuestra curva IPR, ¿sí? Es una curva IPR con un modelo muy sencillo en el cual se ingresa el índice de productividad, en este caso es 5 barriles por día por PCI, ¿sí? Y se obtiene una curva, la cual nos indica que tenemos un potencial absoluto o un AOF de 18.357 barriles. ¿Ok? Además tenemos, todo esto lo estoy pasando muy rápido porque esto lo hemos hecho en este canal muchas veces, el sorbio de desviación. Como vemos, este pozo no es vertical, no es un pozo vertical, es vertical hasta los 600 metros. A partir de los 600 metros el pozo comienza a inclinarse. Si nosotros vemos la gráfica, vemos que el pozo es vertical hasta los 600 metros y de ahí comienza una inclinación. Entonces, no es un pozo vertical. Digamos, tenemos dentro del pozo, tenemos arriba el árbol de Navidad, o sea, el cabezal, tenemos el tubing, una sección del tubing que llega hasta 1000 pies, ahí hay una restricción al flujo, ¿sí? Luego, otra sección del tubing hasta 4052, hasta 9000 pies, de 4.052 pulgadas de diámetro interno. Y luego tenemos el casing a los 9000, asentado a los 9275, que es nuestro datum de yacimiento. Luego tenemos nuestro gradiente geotérmico, tenemos las capacidades de calor promedio. Todo esto, que ya lo hemos visto varias veces, bueno, ya sabemos cómo se hace. Es lo que forma, lo que hemos visto siempre aquí, que es lo que es el pozo, pues es lo que nosotros hemos definido como pozos, digamos, normales de petróleo, en los cuales nosotros analizamos la producción. Okay. Ahora vamos a hacer algo, aprovechando la pregunta de José que no habíamos hecho antes. Vamos a agregar equipos de superficie. Para agregar equipos de superficie hacemos doble clic aquí donde dice Surface Equipment, o si tenemos esta ventana abierta, en esta parte gris, aquí donde dice Surface Equipment, hacemos un clic y se abre esta ventana. Es una ventana bastante similar a los equipos de subsuelo, solamente que ahora aquí son equipos de superficie. Como vemos, Prosper llega hasta el manifold. Si nosotros queremos llegar más allá del manifold, tenemos que utilizar GAP. Prosper, el análisis nodal en Prosper se hace hasta el manifold. Entonces, bueno, aquí tenemos el manifold, o como le dije, cañón en Venezuela. Después del manifold, o sea, vamos a poner, el manifold está más lejos del pozo, lo vamos a conectar al pozo con una tubería, y entre la tubería y el cabezal vamos a poner un choque. No se preocupen que más adelante vamos a hacer un video con instalaciones de superficie y cómo hacemos nosotros para, digamos, diseñar o para meter aquí en Prosper instalaciones de superficie mucho más complejas que esta. En este caso vamos a suponer una línea perfectamente horizontal que va del cabezal al manifold. Entonces, esta tubería va a tener unos 2000 pies de longitud, es decir, nuestro cabezal está a 2000 pies del manifold. Y el TBD
de la tubería va a ser 0, igual que el TBD del manifold, igual que el TBD del cabezal, lo que quiere decir que los tres están perfectamente alineados. La tubería le vamos a poner 4 pulgadas de diámetro interno, ¿correcto? Y el choque le vamos a poner 0.5 pulgadas, lo que quiere decir que estamos restringiendo el flujo de 4 pulgadas a media pulgada. Aquí tenemos siempre que colocar la temperatura en los alrededores de las tuberías de los equipos de superficie y un coeficiente de transferencia de calor que sabemos que es 8 porque estamos hablando de petróleo o agua. Para gas sería 3, ¿se acuerdan? Para condensado sería 5, para petróleo sería 8. Presionamos Done y aquí observamos ahora que cuando le damos a Summary podemos dibujar superficie igual que como dibujamos su suelo. Si le damos dibujar superficie, observamos que aquí tenemos el manifold, correcto. Aquí tenemos nuestros 2000 pies de tubería y aquí la tubería llega y tenemos una restricción que es nuestro choque a media pulgada, ¿sí? Entonces el cabezal está de este lado y el sistema guau abajo está del lado izquierdo, correcto. Una vez que hemos agregado los componentes de superficie, nosotros podemos realizar los cálculos de la manera tradicional, como siempre los hemos hecho. Solamente que ahora, y hay que tener cuidado con esto, la presión superior, es decir, lo que llamamos el nodo superior o top node, ya no es el cabezal, ahora es el manifold. Entonces, la presión que coloquemos como top node va a ser la presión del manifold. Cuando le damos a sistema, aquí tenemos top node pressure, es decir, la presión del nodo tope o la presión del nodo superior, el de más arriba, ese es el manifold. Entonces ahora estas 500 libras no son del cabezal, son del manifold. Le damos calcular, calculamos y ahora aquí en nuestra ventana de resultados podemos leer la de wellhead, que es el cabezal, podemos leer la presión del wellhead, que son 1693.85, 1694 libras tiene el cabezal. Entonces nuestro cabezal tiene 1694, esa va a ser la presión de entrada del choque, y nuestro manifold 2000 pies más allá tiene 500 libras. La temperatura del cabezal es de 98.7 grados Fahrenheit, es decir, esa sería la temperatura de entrada al choque, 98.7 grados Fahrenheit. Tenemos que estamos produciendo una tasa de líquido de 4.305 barriles aproximadamente. Tenemos una relación gas-petróleo de 800 pies cúbicos fiscal por barril fiscal y tenemos un corte de agua de 0. Con esos valores que obtuvimos a partir de este análisis es que vamos a obtener los valores de... O sea, vamos a saber si nuestro choque, si nuestro pozo está en flujo crítico o no está en flujo crítico. ¿Cómo hacemos eso? Presionamos Done y nos venimos a esta nueva ventanita que tenemos aquí que es Choke Performance. Hacemos doble clic en Choke Performance y aquí en Choke Performance tenemos predecir la masa de flujo, es decir, la tasa de flujo, predecir la caída de presión o predecir los settings del choque. Nosotros vamos a predecir los settings del choque. Para esto vamos a utilizar el modelo de choque de Petroleum Expert, que según mi experiencia, ya yo he trabajado más o menos con esta tabla, según mi experiencia es el mejor modelo que podemos utilizar aquí, aunque ya hay unos modelos mucho más complejos. Digamos, todo va a depender, fíjense, por ejemplo, si yo tomo el modelo Venturi voy a necesitar otros parámetros del choque, si utilizo el modelo de Sachdeva voy a necesitar otros parámetros que tienen que ver con el choque. El de él se parece mucho al de Petroleum Expert, yo prefiero utilizar el de Petroleum Expert. Me parece que es un modelo que es bastante bueno y bastante sólido. Aquí yo voy a poner los 800 de Gore que teníamos en el pozo, que obtuvimos el resultado.
el corte de agua era cero. La presión de entrada, que era la presión del cabezal, era de 1694 libras aproximadamente. La temperatura de entrada, si recordamos, era 98.7. La tasa de líquido era de 4.305 barriles aproximadamente. Perdón, es aquí en choke setting. Y aquí entonces nos está pidiendo el dato, el último dato que nos está pidiendo es el dato de la presión de salida. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Nosotros vamos a obtener cuántas pulgadas de choque tenemos que tener para que esta presión sea al menos la mitad de esta. Aquí tenemos aproximadamente 1.700 libras. Yo podría decir que la presión aquí podría ser unas 850 libras para que mi pozo esté en flujo crítico. ¿Correcto? Entonces, una vez que tenemos eso, le damos calcular y obtenemos, vamos a tener un montón de parámetros entre los cuales vamos a tener el choke setting de 0.49954 media pulgada. Entonces, si nosotros colocamos este pozo con 800 pies cúbicos fiscales, pies cúbicos fiscales por barril fiscal de relación gas-petróleo, con 0% de agua, con una presión en el cabezal de 1694 libras, con una temperatura de cabezal de 98.7 grados Fahrenheit y con una tasa de líquido de 4.305, para nosotros obtener del otro lado del cabezal 850 libras, nosotros deberíamos tener un choque de media. Así se lee esto, tan sencillo como eso. Entonces, aquí ya nosotros aseguramos que tenemos nuestro pozo en flujo crítico. Ya que estamos aquí, vamos a terminar haciendo un ejercicio final. Vamos a ver qué pasa si nosotros retiramos el choque. Fíjense que nosotros con el choque estamos produciendo 4.305 barriles. ¿Qué pasa si nosotros quitamos el choque? Aquí en el equipo de superficie, yo no voy a borrar, no voy a eliminar el choque. Lo que voy a hacer es que lo voy a abrir a 4 pulgadas. Entonces, si está abierto a 4 pulgadas y la línea es de 4 pulgadas, quiere decir que no tenemos ninguna restricción al flujo. Si nosotros dibujamos, si me permiten que regrese y dibujamos aquí superficie, observamos que la línea y el choque son lo mismo exactamente. O sea, no tenemos restricción al flujo. Es decir, el cabezal del pozo está a merced del sistema de cualquier alteración que haya en el sistema agua abajo. ¿Ok? Por supuesto, este pozo no puede estar en flujo crítico. Si no está chocado, no está en flujo crítico. De esta manera vamos a hacer cálculo. Nos venimos al sistema, en sistema, hacemos nuestro cálculo y ahora observamos que la presión de cabezal es de 660 libras. Si tenemos 500 libras a 2.000 pies de distancia, definitivamente el pozo, no está en flujo crítico. El choque está ausente, el pozo no está en flujo crítico. Pero el pozo es capaz de producir 10.800 barriles de petróleo. Entonces, aquí está el dilema este es el dilema del ingeniero de optimización de producción. Produzco 4.300 barriles con un pozo que está en flujo crítico y que yo sé que esos 4.300 barriles se van a mantener. O sea, yo voy a mantener la producción de mi pozo bastante estable porque no tengo ninguna restricción al flujo, o elimino el choque, produzco 10.000 barriles y dejo el pozo a merced del sistema. Si el sistema sufre una alteración, estos 10.000 barriles se van a ver alterados. ¿Hasta qué punto tendríamos que hacer cálculos de cuánto es lo que llaman back pressure que está llegándole al cabezal? Muchas veces los pozos dejan de producir por este fenómeno. Si el pozo está en flujo crítico, no hay manera de que las presiones del sistema, de que cualquier alteración que haya en el sistema, altere al pozo. El pozo no está a merced del sistema. En este caso, el pozo está a merced del sistema. Pero por supuesto, pasé de producir 4.300 a 10.800.
Entonces, ahí tenemos que sopesar, ¿qué es más importante? Más importante mantener el pozo en flujo crítico y que el pozo no se vea alterado por el sistema, o son más importantes los 10.000 barriles en este momento. Entonces, bueno, ahí hay un mensaje. Los pozos deberían tratar de producirse en flujo crítico, ese es mi mensaje, pero eso tiene un costo en barriles, que puede ser calculado de esta manera. Es decir, que yo tenga este pozo en flujo crítico me cuesta 6.500 barriles por día. Si ustedes lo multiplican al precio del barril hoy, tendrán cuánto les cuesta eso en dólares, diario. Entonces, bueno, espero, José, que con esto quede tu duda resuelta. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, por favor no duden en hacerla al email que va a salir al final de este video. Yo voy a tratar de responder 1 o 2 preguntas semanalmente. Sé que les debo el video de diseño de gas lift, ya lo estoy terminando. En lo que lo termine, lo que pasa es que es un poco más largo que este. En lo que termine el video de diseño de gas lift lo subo. Eso será en 1 o 2 semanas máximo. Y bueno, una vez que lo suba, bueno, también cualquier duda o consulta sobre aquel video, no duden en hacerla. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que esto haya sido lo más educativo, lo más ilustrativo posible. Y si ustedes tienen dudas sobre este video, les recomiendo que la hagan en los comentarios para que la respuesta vaya en los comentarios y beneficie a la mayor cantidad de personas. Muchísimas gracias y que tengan feliz día.